Hasta todos o casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que Él realice, que solamente Él haga algo o todo por la suerte de la Iglesia en nuestra patria. Y por esto, todos o casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa en nuestra patria que rezar y sumergirnos en éxtasis, quedarnos dentro de nuestras iglesias de rodillas en espera de que Dios solamente lo haga todo. Y su Santidad Pío XI ha venido a decirnos clara y terminantemente que hemos estado en un gravísimo error al esperarlo todo exclusivamente de la acción de Dios y al abstenernos de hacer algo por la causa de la victoria de la causa de Dios y de su Iglesia. Por esto, en su carta apostólica, ha dicho que se necesita la acción católica y, por tanto, la acción de católicos. Una acción, es cierto, que cuenta con Dios como fuente y como autor fundamental de todo bien. Pero una acción que, aparte de contar con Dios, consista en que cada católico, además de rezar, además de orar, además de practicar las ceremonias esenciales del culto, desarrolle esfuerzos enérgicos, organizados y constantes para restablecer el orden cristiano en los espíritus y en las conciencias. Ha llegado el momento de hacer algo, de hacer. Es preciso hacerlo entender. No solamente de que Dios haga, sino de que cada católico haga algo por la victoria de la causa de Dios. Por esto, en estos momentos angustiosos de prueba y en los instantes en que desaparezca la prueba, en todo momento la divisa de todo católico debe ser esta: hacer, hacer y hacer. Palabras de hace casi 100 años nos invitan a reflexionar qué hemos hecho y qué estamos haciendo actualmente los católicos por nuestra Santa Madre Iglesia. Tengo la fortuna, la gracia, la bendición, por así decirlo, que entre este peregrinar me han presentado a una biblioteca andando, básicamente. Usted, maestro, escribió algunos libros, tesis, es experto sobre el tema de los cristeros, pero qué mejor que nos presente usted. A ver, denos una carta de presentación. Mira, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciado Ismael Flores Hernández. Mi trabajo como historiador ha sido desde antes de terminar mi carrera sobre la cristiada, especialmente sobre el licenciado Anacleto González Flores, que fue el director de la cristiada no solo en Guadalajara y en Jalisco, sino en el centro occidente de México, es decir, Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán. Una gran parte del territorio nacional lo dirigió. Sí. Él precisamente perteneció a la ACJM. El año 1913 vino de la Ciudad de México
una persona enviada por el centro, así se le llamaba, Sí. ¿sí? López Beltrán, y entonces le propusieron aquí fundar la ACJM, porque allá la fundaron en 1916, Sí. en 1913, y aquí en 1916, con el Anacleto, le propusieron la idea. Él ya tenía un grupo de muchachos que se llamaba, tenían un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero ahorita te lo digo. Ajá. Entonces él con todo su grupo se unió a la CJM y la hizo grande. Una aclaración, Sí. muchos dicen que Anacleto González Flores fundó la CJM en Guadalajara. No, yo más bien lo pongo como cofundador, Ok. porque los que lo Una fundaron encomienda. vinieron de México y hicieron la propuesta y él la aceptó y la hizo crecer mucho. Correcto. De hecho fue el primer presidente. Bien, eso es lo que se refiere pues a mi trabajo en relación con Anacleto, y después quiero decirles que mi tesis precisamente para mi titulación se llama Anacleto González Flores, líder católico. Entonces ahí yo expongo el trabajo de Anacleto aquí en Guadalajara, en todos los lugares, en Jalisco, su lucha que fue muy sui generis, es decir, él no quería pelear con las armas, él proponía la resistencia pacífica, ¿sí? Resistencia que no significaba tener las manos abajo, no, resistencia ya es sinónimo de guerra. Correcto. Entonces yo estoy en contra de lo que dice Jan Meyer, que dice que Anacleto es el Gandhi de México. Gandhi era un pacifista, no, Anacleto era pacífico, pero no pacifista. Correcto. Correcto. En medio de una guerra espiritual, él Una se guerra levantó espiritual. intelectualmente. Y él dejó pasar muchas cosas de la revolución. Perseguían a los sacerdotes así, robaban, se metieron a la catedral cuando llegaron los revolucionarios, se metieron a la catedral con un caballo. Fallado. Pero en 1918, cuando el gobierno de Manuel M. Diegues sacó un decreto en 1927 que decía se prohíbe la estancia de sacerdotes extranjeros en México, que se expulsaron, y solamente se permite un sacerdote por cada 5,000 habitantes, fue cuando Anacleto se levantó. Wow. O sea, si fue congruente con él mismo, nos dijo vamos a pelear. ¿Qué fue lo que hizo? Una manifestación Pacífico. fueron a la presidencia municipal, allí hablaron con Manuel M. Diegues, que los despreció. Manuel M. Diegues Era el gobernador de Jalisco, ¿sí? Él habló y Manuel M. Diegues lo despreció y le dijo, usted va a morir fusilado. Bien, y una de las mantas, que le voy a conseguir la foto, decía, respetemos a la autoridad. Fíjate, ¿no? Estaban en contra de los estaban peleando contra la religión. Bueno, hicieron que se fueran a golpe de caballo, de latigazos. Bueno, ¿qué hizo después Anacleto? Muy importante, el boicot. Sí. Explícanos un poco qué fue. El boicot, precisamente Anacleto con esta resistencia pacífica puso 3 condiciones para el boicot. Dice, no usar la luz eléctrica, no subirse a los camiones, no ir al cine. Hay otra, no comprar cosas superfluas. Dice, porque el gobierno gana más impuestos por una pequeña niñito que compras que por el fútbol. Entonces, nada de eso. Muy bien, esos eran los 4. Qué buen boicot. Sí, pero le dice Gómez Loza, que era su segundo. Licenciado, las chinches se matan así. No, dice, espera, vas a ver. Y entonces la gente empezó a obedecer. ¿Y cuánto tiempo duró este boicot? Duró 8 meses. Bien, wow, qué resistencia. Pero, o sea, resistencia y poquito, poquito en el sentido de que
decir por qué. ¿Y como cuántas personas se sumaron a este boicot? ¿Sí se sumó toda la Toda población? toda la población. Toda la población, de hecho. Bueno, en eso qué bueno que me preguntas eso. Había personas que no le hacen caso y se iban a comprar cosas y se metían al cine. Entonces se formó un grupo de muchachas, de jóvenes, que se vestían de negro y les decían la langosta negra. ¿Qué hacían esas muchachas? Cuando iba a entrar una persona al cine, señor, no saben del boicot. Ya no entraban. Y eran las muchachas que son las predecesoras de las brigadas femeninas. Okay. Predecesoras. Sí. ¿Sí? Y llegaron a golpearlas. O sea, algunas muchachas les dieron algún fuetazo. En fin, le hicieron una gran labor. 8 meses, y al término de esos 8 meses, el mismo Manuel M. Diegues se suspende el decreto. Ahora, quiero decirte, Monse, hubo otro boicot en México. Ok. Ese no funcionó. ¿No funcionó? ¿Ese por cuánto tiempo fue? Ese fue, creo que poco más de un año. ¿Sí? Pero no funcionó porque no había quien lo dirigiera. Aquí como Anacleto estaba al pendiente de todo. Una persona muy conocida, un abogado, decía, no, es que esas personas son desconocidas, con ellas no. Con todos. Aquí no vamos a perdonar a nadie. Todos, principalmente los que están a favor del gobierno, las tiendas que le hacen propaganda, en fin, a ellos, pero en fin, a todos. Y como te digo, Monse, 8 meses se suspendió. Resultó. Sí. ¿Sabes? Entonces en la Ciudad de México no se logra, no funciona, no hace nada. Claro, ahí estaba la cuna también de todo lo que se había mandado contra la iglesia, ¿no? Entonces como ahí estaba la cuna, todavía un poco más complicado de... Sí, mira, hubo un gran problema también. Al principio fue algo positivo, pero después resultó que no estaba bien. Tomó el mando de las acciones la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en México. Entonces le dijeron a Anacleto, licenciado Anacleto, suspenda su asociación, ACJM desaparece, Caballeros de Colón desaparecen, desaparece todo y la Liga lo toma todo el mando. Qué bueno, ¿no? Había un mando supremo que iba a dirigir las acciones. ¿Sí? Sí. Los crisperos, los expoliadores se dividen en ligueros y antiligueros. Pero defínenos para los que no saben qué es ligueros. Sí, los ligueros, los que estaban a favor de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, ¿sí? Le dijeron, está bien que desaparezcan todas las asociaciones y que ellos dirijan el gobierno, ¿sí? Pero sucede que al tener un mando único, se perdieron cabecillas como Anacleto González Flores, otros O sea, se pierde la CJM ahí. se mete el mando lo toma la Liga. Ok, ¿y la Liga quién es la lidera? La Liga la lidera el licenciado Rafael González, que había sido gobernador de Zacatecas. Ok. ¿Sí? Si en algo me equivoco después Vale. Bien, era uno solo. Entonces Anacleto lo llegaron a llamar la atención. Una vez estaba de presidente Madero en México y asaltaron el local de la CJM, mataron y destruyeron, y Anacleto González Flores desde aquí mandó una carta a Obregón: señor presidente, si usted sigue haciendo estas cosas, nosotros vamos a defender. Lo mandaron regañar de la Liga: usted no haga eso, nosotros somos los responsables. Okay. Entonces lo empezaron a limitar de alguna manera cuando él tenía la voluntad y la capacidad de ser un líder para representar a todos y buscar soluciones, ¿no? Entonces lo limitan. Pero tan era líder, precisamente la Liga Nacional Defensora,
y él, pacifista, lo nombró jefe de la Defensa Armada aquí en el centro occidente de México. Él aceptó. Entonces, no, ¿cuál pacifismo? Él estaba de acuerdo en luchar y defender la nación. ¿Cuánto tiempo dura esta guerra en el tiempo que estuvieron levantándose en boicots, en manifestaciones, en cartas pidiendo respeto? O sea, esta digamos, época en la que todavía no se levantaron los cristeros en armas, ¿cuántos años fueron? Mira, fue desde que inició la Revolución Mexicana, en 1914 con Carranza. Porque con Carranza, el eslogan de Carranza era: debemos de destruir a la iglesia porque la iglesia fue la que sostuvo a Porfirio Díaz en el poder. Lo cual no era cierto. Entonces él se vino del norte, atacando poblaciones, robando iglesias, hasta que llegaron aquí a Guadalajara en 1914. Se llegaron, ¿sí? El 8 de julio de 1914. Hay una calle aquí en Guadalajara que se llama 8 de julio. Fue cuando se metieron a la catedral. Entonces, de 1914 hasta 1924, en que Anacleto fundó la Unión Popular, ya también otra asociación de lucha, pero también no bélica, sino que también eran personas que se organizaron cuadra por cuadra, y estaban defendiéndose pues de las agresiones del gobierno. Estaba Obregón agrediendo, pero cuando entró Calles, ya a finales de 1924, él sí sacó la ley Calles, que así se llama, con 15 artículos en los que de plano la iglesia ya no existía, ya no existe. Entonces estuvieron un tiempo los cristeros diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Hasta que se tomó la determinación, el Comité Episcopal, los obispos de México tomaron la determinación de suspender el culto. Muchos dicen que el gobierno suspendió el culto, no es cierto. Los obispos suspendieron el culto porque no era posible llevarlo a cabo. Era una protesta, ¿sí? Y dijeron, pero de todos modos sigue el ataque. Entonces mandaron una comisión al Vaticano, ¿sí? En donde fue el obispo de Durango, de ellos, a preguntarle al Papa, Señor, ¿es permitido que tomemos las armas? El Papa no les dijo ni sí ni no. Él les dijo, existe la legítima defensa. O sea, cuando se debe de defender alguna, digamos, algo bueno, tú no es que eres belicista, pero si un ratero se quiere meter a tu casa, claro. ¿Sí? Y es que no solamente se estaban metiendo con Dios, con nuestra fe, con nuestra religión, se estaban metiendo a las casas, destruyendo, violando, matando. O sea, era una persecución no solamente ideológica, sino ya al grado en el que el abuso del poder en el gobierno pues llevaba a cualquier cantidad de muy malas personas a hacer cantidad de barbaridades porque no existía la justicia, básicamente. Nada. Entonces fue agarrar y hacer justicia con mano propia. En realidad fue un acto de defensa propia. El 1 de enero de 1927 fue cuando se levantaron los primeros cristeros. O sea, se organizaron. Bueno, eran como guerrillas, no estaban bien organizados. O sea, era un grupito de rancheros con armas, hasta con machetes, daban una pelea en un lugar y luego se escondían. Bueno, resultó. Pero no, déjame decirte, aquí en Guadalajara, antes de que se levantara la lucha, hubo enfrentamientos de civiles contra los militares. Aquí en la Capilla de Jesús, un templo muy famoso, donde eran Anacleto González Flores, es un barrio, donde eran los Vargas González, donde eran los Huerta Gutiérrez, cerca del Panteón de Mezquitán, donde yo creo que ahí fuiste, ¿verdad? Sí. Por ahí es, ya vamos ahí.
hay un museo muy bonito, ¿sí? Ahí en el mercado que está ahí en la capilla, pasó una vez un delegado y la gente pues lo agredió, porque estaban encendidas contra el gobierno. Y también en el santuario, donde están los restos de Anacleto, también hubo un enfrentamiento entre civiles y militares, y hubo muertos. Y entonces estaban los ánimos encendidos. Entonces, el 1 de enero de 1917, vámonos a la guerra. Anacleto no se fue. Anacleto seguía aquí dirigiendo desde aquí. ¿Qué hicieron, Monse? El gobierno mandó espías, vinieron a Guadalajara, y lo agarraron en el lugar donde estaba escondido, a ver si también podemos ir a la casa de los Vargas González. Ya la vendieron. Ya la vendieron, pero aunque sea para verla por fuera. Sí, sí pasé por ahí a preguntar y me dijeron, no, ya la vendió, yo quería preguntar y saber Sí. quién quedaba y así. Ay, a mí también me dolió muchísimo eso. Sí, caray. La vendían en 5 millones. Y yo les dije a mis patrones de la universidad, cómprenla, por favor, cómprenla. Sí, sí la vamos a comprar. Nunca me hicieron caso. No hablemos de cosas tristes. Patrimonio de la humanidad. Si tú vas al centro de Guadalajara, Sí. ves las casas tan bonitas arriba, los balcones, pero abajo, zapatería, un bar. Y dije, no vaya a suceder eso con esa casa. Sí. Bien. Entonces, precisamente, Regresamos a los Vargas. sí, a los Vargas González, Sí. que eran los que tenían a Anacleto en su casa, Sí. pero mandaron unos espías de México y alguien soltó, tú sabes, ¿no? La gente no se queda callada, y alguien de acá, del mismo movimiento, dijo dónde estaba Anacleto. Y una noche, la madrugada del 1 de abril de 1927, se metieron por las azoteas, por todos lados, lo cercaron y se llevaron a los Vargas González y a Anacleto. Se llevaron a toda la familia, pero las mujeres las soltaron, pero a ellos los mataron. 3. Anacleto González Flores, los hermanos Vargas González, o sea, Ramón, eran Ramón, y otro, Luis Padilla Gómez, que era el presidente en ese tiempo de la CJM, también fueron a su casa, lo sacaron y a esos 4 los metieron al Partido Colorado y ahí los fusilaron. Podríamos hablar mucho de lo de Anacleto y lo que pasó aquí, pero ahora quiero ir a lo general. ¿Sí? Correcto. Sí. Entonces, como te digo, los cristeros se organizaron en guerrillas y ellos ganaban siempre. ¿Por qué? Porque ellos conocían bien el territorio. Pues ellos iban, combatían con los soldados, les pegaban, luego les ponían y los soldados ya no sabían dónde pegar. Pero los grupos que estaban liderando Vargas, Anacleto y todos ellos desde acá estaban siendo cabecilla de liderando estrategias, o solamente era una guerra intelectual en la que ellos debatían contra el gobierno y empoderaban a la gente de alguna manera con sabiduría. ¿Cómo reacciona el pueblo a partir de que los asesinan? Porque ellos mueren mártires, ¿correcto? Sí. Mueren mártires porque nunca tomaron un arma, se considera así por ello, ¿no? Sí. Pero una vez que los matan, claro, la sangre de mártires indigna al pueblo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es que se levanta el pueblo a través de esta injusticia? Primeramente, bueno, en base a eso te voy a platicar algo muy bonito para que veas la disponibilidad del pueblo. Los más cercanos, la mamá de los Vargas González. Recién los mataron, iba la gente a darle el pésame, dice, no, el pésame, felicítenme, ya tengo 2 hijos en el cielo. Y el papá, don Antonio Vargas, que era médico y vivía en Agualulco, ¿sí? Allá tenía su consultorio, iba llegando y también, ay, y sus hijos ahí están tendidos. Don Antonio, no, ¿qué les pasa? Son mis hijos, ya son mártires. Wow. O sea, Eso era fe. Eso era fe, eso es saber que existe y decir, wow, mis hijos subieron directamente.
Entonces, en base a ese ejemplo, claro, hubo dos tipos de personas, como también en el episcopado hubo dos tipos de personas. Los que se fueron a la guerra, los que se enfrentaron, y los que se quedaron. Correcto. Entonces, los que se fueron y los que se quedaron, pues muchos de los que se quedaron al ver eso, se iban. Claro. Claro. Porque Fueron y dijeron queremos justicia y eso les encendió la llama sí. de fe y de decir esto es una verdadera injusticia, vamos, nos levantamos y de ahí comienza, a partir de ahí que comienza ya a hacerse un movimiento todavía más grande de los cristeros o cómo fue creciendo el tema de cómo se fueron fortaleciendo, porque llegó un momento en que casi que estaba por derrotar al gobierno, ¿correcto? Sí, bueno, la liga tomó una determinación muy acertada, contrató a un militar de carrera para que dirigiera el movimiento, ¿sí? Este fue el general Enrique Orozquieta Velarde, ¿sí? Él había sido militar con Porfirio Díaz, en el Ejército Nacional de Porfirio Díaz. Entonces él estaba ya jubilado, él vivía en Monterrey, tenía una fábrica, estaba casado, su esposa se acaba de casar. Entonces fueron a buscarlo a Monterrey. No te creas lo que te dice la película Cristiada, no. ¿Ya la viste? No la he visto, pero la voy a ver, que no me creen. Lo que sucedió, a él fueron y le dijeron, señor, estamos en esa situación así. En la película dicen, no, que muy brazo, que sabe qué, porque era masón, que sabe qué. No es cierto. Inmediatamente aceptó, ¿sí? Y se vino a organizar a la cristiada. Primero llegó aquí a Jalisco y platicó un cristiano, dice, duró mucho tiempo para encontrarnos, porque todos andamos por todos lados. Dice, pero cuando se encontró el Cristo, y precisamente la cristiana fue cuando subió, y había nombramientos ya de generales. Pero a él se le pagó, no es que se levantó porque quiso. A él se le contrató, porque en el ejército se contrata, sí. se les paga, ¿no? Pero él precisamente cuando vio, dice, ¿cómo voy a cobrar si yo soy católico? Y miren estos guerreros, yo con estos guerreros derroto cualquier ejército, ¿sí? Eso no lo dicen otras gentes, pero sí, dejó de cobrar, dejó de recibir pagas, se enojaba cuando se enteró, y él andaba dirigiendo la cristiada en muchos lugares. En la película dice que hubo un enfrentamiento con el 14, que esto y lo otro, ni se conoce. Entonces, ¿qué sucedió? Ya, como tú me decías, en 1928, cuando lo contratan, precisamente en un año, ya casi estaba por derrotar al grupo. Ya casi estaba. De hecho, aquí en Guadalajara, en Jalisco, había un gobernador civil, era Miguel Gómez Loza. ¿Sí? Pero entonces fue cuando vino la muerte de Anacleto, fue cuando mataron también a Gómez Loza en el 28, y fue cuando también en el 29 persiguieron a Orozquieta, y el 2 de junio de 1927 le dieron muerte, lo mataron, porque ya estaban en arreglos, algunos clérigos, no puedo decir, entrevistas, quién sabe, pero tenían otra idea de lo que era la pelea, ¿no? Hubo cosas turbias. Entonces, hay cartas, yo te las enseño, te las mando, en donde dice Orozquieta, dice, ¿cómo es posible que ellos vayan a tratar de la paz y nosotros somos los que estamos peleando? Sí. ¿Qué hicieron? Lo mataron el 2 de junio y a la semana se firmaron los arreglos. ¿Sí? Entonces ahí fue esa cosa turbia que hubo. La liga tomó algunas determinaciones buenas, como te digo, hacer un mando único, contratar a Orozquieta, pero también de quitarle el comando a gente que podían llevar bien la lucha. En fin, el boicot no resultó, y el boicot lo dije a la liga. Entonces, ligueros y antiligueros, entonces yo te señalo lo bueno y también lo malo. Correcto. Y a esto, una vez que se firma el pacto, todavía continúa, ¿verdad?, esta persecución.
Mira, fue muy triste porque después de los arreglos, siempre ponemos arreglos en los estudios, se le llamó el modus vivendi, y muchos le decían es el modus muriendi, porque se mataron, o sea, no se mataron más personas cuando se daban los arreglos, pero por la calidad de las personas, sí. Se mataron más líderes. Se mataban a los generales que a los gobiernos. O sea, se mataron a principalmente a los generales que andaban en la lucha. Que ellos, tiraron los arreglos y se fueron a trabajar en sus parcelas, en Zacatecas, cristero muy famoso, que iba con los cristeros se escondían y a él, síganme. Y después ya no lo veían, y no lo veían. Y así muchas veces, Pedro Quintana, el general Pedro Quintana, ¿sabes qué hacía? ¿Qué hacía? Se abrazaba del caballo por abajo. ¡Wow! Sí. ¿Cómo te no me lo imagino, pero... No, yo tampoco. Increíble. Pero eso era lo que hacía. Era un buen jinete. Sí. Y te digo, de las muertes. Aquí, por ejemplo, yo yo todavía vive, el licenciado, ¿cómo se llama? Mira, quiero decirte que a Gorosquieta también lo mataron en una traición. O sea, él estaba enfermo, iba a Michoacán, y en la hacienda del Valle alguien lo delató, y qué casualidad que algunos de los que iban con él los mataron. Ahorita no quiero decirte nombres, pero hay sospechas. Y entonces era una hacienda que nada más tiene entrada y no tenía salida. Wow. Entonces, precisamente uno de los que iban con él, Ildefonso Loza Márquez, ¿sí? También ahí lo mataron. Y el hijo de Ildefonso Loza Márquez, que se llama Ildefonso García de Quevedo, pero él se firma Ildefonso Loza Márquez, como en México se firmaba Anacleto González Flores, su hijo, que se llamaba Anacleto González Guerrero, ¿sí? En México. Y un día lo contacté y le dije, licenciado, yo no quiero saber nada de eso. Mi papá un día llegaron a la casa, tocaron y lo mataron, ¿sí? Unos parientes, siempre los eliminaban. Entonces yo no quiero saber nada de eso. Licenciado, y nosotros necesitamos conocer, y lo convencí, y nos dio una conferencia, y todavía vive Ildefonso. Ay, pues, a ver, resúmenos de cómo fue su experiencia, qué les contó. Mira, Ildefonso Loza Márquez precisamente nos contó lo de la hacienda del Valle, pues como precisamente creo que su papá también sobrevivió. ¿Por qué? Porque el general Gorosquieta les dijo a dos de ellos, váyanse, yo me quedo, váyanse, huyan ustedes, por ahí se pueden huir, váyanse, yo me quedo. Y sí, o sea, les dio la oportunidad de que se fueran. Y después Ildefonso Loza Márquez le platicó a su hijo precisamente que fue una traición, y precisamente uno de los que iban en la escolta fue el que lo traicionó. Ya no te digo el nombre. Wow. Bueno, sabemos que Judas fue como el principal traicionero de todos, y de ahí varios le siguieron el rastro, ¿no? Pero también tenemos la historia de muchos que han muerto mártires, como lo hizo nuestro Señor en la cruz, y su sangre ha venido a derramar perdón y ayuda. No por nada es un pueblo tan bendecido de Guadalajara, el que tengan y corran por su sangre esos verdaderos héroes, porque yo ahora que voy conociendo estas historias, para mí son los verdaderos héroes, porque el defender no solo tu casa material, sino tu casa espiritual y tu casa intelectual, eso es de un héroe. Y defender la verdad, el amor, la bondad, para que los humanos sean libres, eso es un héroe. No que como
¿Cómo lo podemos demostrar? Pues nada más den una vuelta a la realidad, ¿no? Una realidad en la que nos han quitado o nos están intentando quitar nuestra religión para volvernos esclavos. Entonces, ¿qué podrías darnos de opinión de eso? A los jóvenes de ahora, que de alguna manera, bueno, yo me estoy empapando de todo este tema, estoy recién estudiando todos estos temas, estoy fascinada, pero alguien que no tiene ni idea de lo que ha pasado, ¿qué le podrías dejar de mensaje para que se acerquen y conozcan su historia para que no la sigan repitiendo? Mira, yo como me hicieron una entrevista en un canal, luego también te la voy a pasar, yo les decía, la cristiada es poco conocida y peor interpretada, ¿sí? Porque pocas gentes hablan de la cristiada y muchas de las que hablan mal. Te lo aclaro a ti. Muchos piensan que la cristiada es la continuación de la Revolución Mexicana, ¿no es cierto? La cristiada fue precisamente una reacción contra la Revolución. Sí. Entonces, ¿yo qué les puedo decir a los muchachos, jóvenes de hoy? Pues que está en juego su futuro, ellos algún día se van a casar, van a tener hijos. Es que desde este momento ellos empiezan a conocer la verdadera historia de su patria, y esto es muy difícil, Monse, porque tenemos dos historias en México, una historia oficial que nos presenta los hechos de una forma como a ti te los presentaron en alguna ocasión, te dijeron este es héroe, este es héroe, este es héroe, y ahorita tú ya estás viendo que esos no eran los héroes, tú estás viendo. Entonces es muy difícil, pero los muchachos inteligentes ahora tienen en su poder la tecnología, ¿sí? Y aquí pueden buscar la verdadera historia de México, a los personajes, ¿sí? Y que busquen bien la fuente, porque me he ido dando cuenta que Wikipedia está manipulada por cualquier persona, sí. Y yo puedo poner una definición que no es yo y tener nulo conocimiento del tema, y puedo escribir y redactar en Wikipedia. Entonces, fuentes de Wikipedia, por favor, elimínenlas. ¿Qué fuentes podrían consultar que sean fiables? Mira, hay otras fuentes, todas las que no sean Wikipedia, pero también con el criterio de saber. Por eso también tienen que estudiar otra cosa bien difícil. La gente antes no leía y ahora lee menos. Mi hijo el mayor, que es abogado, dice, ay, papá, qué gusto me da el haber nacido cuando no había celulares, porque me gusta leer. ¿Sí? Sí. Entonces, aunque también hay muchos escritores malos, hay escritores también buenos, y precisamente en ese tipo de escritores, de hecho, para conocer a Anacleto, sus libros, él tiene 4 libros. ¿Cómo se llaman? Se llaman La cuestión religiosa en Jalisco, El plebiscito de los mártires, Ensayos y Tú serás rey, un libro dedicado precisamente a la juventud. Yo te puedo platicar muchas cosas en Anacleto, pero lee sus libros. O sea, la mayoría de sus libros son sus discursos, lo que él decía en sus discursos, lo que él pensaba. Entonces, y después de haber leído Anacleto, él te recomienda muchos autores, y después yo te puedo recomendar otros, porque también hay muchos biógrafos de Anacleto que no son tan buenos. Sí. Bueno, para los que no les gusta leer y dicen, bueno, yo prefiero una película, ¿existe una película más acercada a la realidad? Porque mencionabas que la otra porque tiene cosas mucho, pero una que tú digas, esta quizá es la buena. Mira, en Cristiana no es presumir, los directores de la Cristiana vinieron a la universidad a pedirnos apoyo, ¿sí? Y a mí, con la persona, no vinieron directamente conmigo, vinieron con otra persona y esa persona los llevó conmigo. Nosotros los llevamos a los Altos de Jalisco, les dimos consejos. El primer guión que hicieron me lo mandaron a mí para corregirlo. Más te voy a decir una cosa, después tú lo vas a ver. Un niño, sus hechos de río, ponen allá en Michoacán, que se sube un árbol y
que le aviente un huevo al padre, que lo cae en la cabeza. Les dije, señores, aquí en México las sotanas se respetan. Nada de eso. Lo cambiaron por una naranja. Bueno. Pero eso, ¿de dónde lo sacan esa historia? O sea, es como que inventada para meterle sazón a la película. Para meterla, y es que quiero decirte, Monse, dices que tú te acabas de convertir, no sé, o sea, no entiendo muy bien eso, pero también en la iglesia actualmente pues hay muchas cosas que se están como like. El problema se llama tibieza y bueno, parte de esa tibieza ha sido pues un plan horroroso que tú debes de conocer mucho más, Sí, en el cual nos han ido tratando de robar nuestra casa desde dentro. Sí. Entonces hay una cosa por ahí terrible que les dejamos como semillita para que la empiecen a investigar por su lado y sepan quién está ahora gobernando el mundo y por qué le quitaron poder a la iglesia, que es la que habla de la mujer, de la verdad y de la libertad. Y por qué nos han ido de a poco robando nuestra libertad. Sí. Entonces, lo que yo te decía, me decías de un libro, bueno, los de Anacleto. Y otro, sí hay libros, hay buenos libros, ¿sí? Hay muchos también de extranjeros. Hay argentinos que han escrito sobre la cristiada. Bueno, aquí también hay que ver, ¿no? Pero es como si yo me pudiera escribir sobre la historia argentina. ¿Tienen algún otro? De hecho, un sacerdote, el padre Alfredo Sáenz, que todavía vive, escribió un libro sobre la cristiada y me lo dio a mí para que se me leyera. Entonces, y yo, seguido Flores. La cristiada. No me quiero ni imaginar en esa cosa. Me asusta con un cohete. No me quiero imaginar en la cristiada, ¿no? Bueno, a ver, en tu opinión, entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Aparte del problema de que se ha ido perdiendo la fe y han ido teniendo una ligereza de no pasa nada. ¿Qué está pasando? Mira, respecto de la iglesia y la cristiada, primero te hablé de los que hicieron los arreglos fueron obispos, ¿sí? Y esos obispos, pues, andaban no muy bien. Yo te mandé la biografía del Sí. ¿leíste de Manrique La Lizárate? sobreleí porque venía de... Bueno, Manrique Lizárate y el de aquí de Jalisco, Francisco Orozco Jiménez y otros, esos son los buenos. Entonces, desde ese momento ya había un problema en la iglesia. Sí, otros que no. Bien, después de que se terminó la cristiada, hubo gente que no quería entregar las armas en Durango. Y siguieron. Se llama La Segunda Cristiada, hay un libro que se llama, que no te lo voy a dar, ¿verdad? La iglesia de aquí de México les dijeron: los que sigan tomando las armas, enfrentándose al gobierno, están excomulgados. No van a hablar. Después, silencio. La iglesia nunca dijo nada. Si tú te das cuenta, en 70 años, después de 1929 hasta cuando vino por primera vez Juan Pablo, precisamente él fue el que empezó. San Juan Pablo II fue el que dijo: hay que volver santos a todos. ¿El que empezó? Todos los mártires olvidados acá y de nuevo resurgió un poco el conocimiento sobre ellos porque había estado abajo de la alfombra todo ello y nadie sabía nada, ¿verdad? Y entonces yo te doy esos datos sobre cómo actuó la iglesia, el asunto de la cristiada, y de lo actual me gustaría platicar más en confianza. Bueno, entonces eso, no te preocupes, el conocimiento ese quedará aquí. Sí. De cualquier manera te agradezco mucho, Ismael, te agradezco infinitamente. Voy a poner en este video pues los enlaces a todas tus conferencias, a los libros que nos estás recomendando. Si no les gusta leer, hay también audiolibros en los que pues los puedes poner en lo que vas en el tráfico, en lo que estás haciendo algo que no requiera tanta atención. Puedes poner los audiolibros y pues al final el conocimiento es poder.
Y en esta guerra intelectual en la que pues, nos están dominando, necesitamos armas. Y las armas ahora están aquí. Precisamente nosotros como católicos tenemos un arma muy valiosa, se llama el Santo Rosario. Y después, como católicos, pero que también estudiamos, nuestras armas son los libros, nuestras armas son la tecnología esta. La tecnología no es mala, la tecnología es buena o mala según ¿Cómo la usas? el uso que se le dé. Entonces nosotros tenemos que utilizarla bien. Utilizar la tecnología a nuestro favor. Y la tenemos al alcance. Mira, yo te quiero enseñar aquí, por ejemplo, Monse. Sí. Centro de Estudios Cristianos. Centro de Estudios Cristianos. Vamos a abrir. Sin conexión. No Sí, te preocupes. no tengo datos. Pero qué bueno que lo mencionas justamente. Sí. Sí. Armas actuales, nuestro conocimiento es poder Sí. y claro, respaldarnos no solo con la historia de nuestros mártires, de santos, sino la historia de nuestra iglesia para saber defenderla, que ha ido pasando en toda esta historia en la que nos han ido quitando muchas cosas, entonces hay que regresar a ellas y como lo dices, nuestro Santo Rosario, orar mucho. ¿Qué más nos podrías sumar a este final de la entrevista? Mira, yo lo que puedo añadir, digo, aparte del Santo Rosario, bueno, están los sacramentos, ¿sí? La iglesia está, la iglesia tiene muchas formas de enseñarnos. Te podría hablar, por ejemplo, del convento franciscano, de la Tercera Orden de San Francisco. Ellos son franciscanos del monasterio, pero San Francisco fundó una Tercera Orden franciscana que se llama para seglares, para personas casadas, para toda la gente que no puede estar en un segundo. Entonces, Anacleto González era terciario franciscano. Okay. Gómez Loza era terciario franciscano. Sí. Entonces está la oración nocturna y todos ellos eran muy apegados a esas cosas. Nos hemos despegado mucho, como te digo, yo quiero comentarte después el origen de todo esto. Y no te voy a decir nada más el origen, sino también la forma de solucionarlo, o sea, porque no es cosa nada más estar acusando, también hay que dar soluciones. Correcto. Hay que dar soluciones. Precisamente, bueno, en esto, contactar, si ustedes conocen a un buen historiador o yo les puedo recomendar, en la UNAM hay unos archivos de la cristiana, Sí. hay un fondo pesquero. Hay que ir a... En México está esto. Catálogo de centros fondos e índices. Aquí están todos, pero aquí está un fondo que le regaló don Antonio Ríos Fazos al centro. Y ahí está todo lo que está en Chimalistazo. Ahí está. Sí, sí. Uy, no veo. Ahí está. Muy bien. Qué joya. Entonces, miren, por ejemplo, el artículo que te escribí, lo saqué de aquí. Ah, qué joya esto de que, wow, 1951. Oye, esto es una joya. Tengo del 26. Wow. Oye, muchas gracias. Porque la cristiada no es nada más los que nos platican 2 o 3 libros o 2 conferencistas. Hay muchísimas más cosas. Uy, sí. No, hombre, es que acá, a donde pregunte, alguien tiene algún familiar conocido que estuvo y tienen historias de verdad fascinantes. La otra vez unos amigos me contaban, eso no lo pude grabar, que justamente por aquí pasa un
un túnel Sí, que conectaba la casa de una amiga, del papá de una amiga, donde por ahí pasaba el túnel y él los ayudaba a los padres a que escaparan por acá o les traían víveres o de alguna manera fue una conexión, ¿no? Que también pasó lo mismo, es una historia que a nadie le importó, nadie supo, vendieron la casa, quién sabe quién se quedó esa casa con un túnel ahí que estaba, no sé si ya lo taparon, qué pasó, pero dice ella, no hay posibilidad de que lo tapen porque serían camiones y camiones de tierra porque es un túnel que pasaban cómodamente las personas. Pero imagínate toda esa historia escondida, tan escondida que algo como un patrimonio que dices, un túnel es parte de la historia y se vende como una casa cualquiera, como fue la de los Vargas. Entonces necesitamos recuperar nuestros tesoros. en el centro de la ciudad también hay varios túneles. Ahora que hicieron el tren, ya sabíamos que existían, pero ahora que hicieron la línea 2, aquí le llamamos un metro, tren ligero, también salieron los túneles. Entonces también es una historia ahí que había después que investigar, Sí. ¿verdad? Por ahí hay algunos videos también en YouTube sobre los túneles, así que les dejo todos los enlaces. Investiguen y documentense. Este es el gran mensaje, la semillita que les dejamos en este video. Muchísimas gracias. Gracias, Ismael. A ti, Monse, y ojalá y más gente se interesara en el tema, pero bien,